Feliz año nuevo a todos. De nuevo aquí con ustedes, pero hoy voy a circular por una vía diferente. Voy a circular por el trecho por donde van los jugadores de golf aquí en esta organización. Pasan por esta vía, una vía muy bonita, un recorrido muy bonito que vamos a hacer hoy juntos, aprovechando que hoy 1 de enero no hay nadie jugando y entonces podremos disfrutar mejor del paisaje y de todo el esplendor verde de las canchas de golf. Bonitas las canchas de golf. Muchos dicen que es un gran desperdicio una cancha de golf. Tanto recurso, tanto dinero, tanta agua que se necesita para mantenerla, para que un grupito de privilegiados pasen el día caminando, metiendo bolitas en los huequitos y aprovechando terrenos que podrían ser de mayor utilidad para el público. Pero bueno, es una visión contestataria del deporte del golf. Un deporte que, según tengo entendido, se lo debemos a los ingleses y en particular creo que a los escoceses, aunque algunos puristas del golf se podrán dar cuenta por este comentario que no sé mucho de esto. Pero no obstante, pues me atrevo a expresar lo que creo que sé. Es interesante cómo uno a veces sabe lo que sabe, a veces cree que sabe lo que no sabe y a veces ni siquiera sabe lo que no sabe. Y esos son 3 dominios interesantes. Lo que uno sabe, lo sabe porque lo ha estudiado, porque se lo han explicado o porque uno lo ha vivido. Lo que uno no sabe, lo sabe a través de otras personas que sí dominan otras disciplinas y que a veces le abren una ventanita a uno para darle a conocer la inmensa cantidad de cosas que uno no sabe. Allí tienen una importancia enorme los divulgadores científicos, que le han permitido a una gente que nunca ha estudiado ciencia y que nunca va a leer un libro de ciencia, saber algo de ciencia. Saber algo de ciencia no te hace un científico. Tampoco estudiar ciencia te hace un científico. Te hace un científico la actitud científica hacia la solución de los problemas. Uno de mis científicos más admirados, que por cierto yo no creo que ahorita trabaja tanto como científico, pero en una época sí era un científico y todavía sigue siendo un científico muy admirado, que es un divulgador científico que se llama Neil deGrasse Tyson. Y Neil dice, y en eso lo acompañan muchas otras personas, que todos nacemos con un instinto científico, curioso, una necesidad de experimentar el mundo que nos rodea, que todo niño es técnicamente un científico en potencia. En el momento en que empieza a ejercitar sus extremidades, en el momento en que empieza a observar el mundo, a escuchar sonidos, hace 3 cosas que en cierta forma son el centro de la actividad científica. La primera cosa que un niño hace en sus primeros semanas y meses de vida es observarlo todo. Y observarlo no solamente a través de la visión, sino observar los sonidos, escuchar los sonidos y el uso del tacto. Y empieza a alimentar ese cerebro, esa inteligencia humana, con datos sobre su entorno, temperatura, olores, sabores, el sabor de la leche materna, el olor a mamá, el olor a papá, el olor de los juguetes, el tacto de la piel humana, el tacto de las cosas que no tienen vida, los tacos, las campanitas, la maraquita que hace ruido cuando la mueven de un lado al otro.
Y ese es el principio de la ciencia, observación. Tú observas cosas e inmediatamente, como eres un ser inteligente, todo niño es inteligente, ese niño empieza a hacer conjeturas, hipótesis. Él no sabe que está haciendo hipótesis, pero su cerebro está tratando de establecer patrones, cosas regulares. Él ya ha observado, por ejemplo, que cuando él empuja la bolita se mueve. Que cuando él hace ciertas cosas con las manos, hay ciertas cosas que cambian de posición. Que cuando él produce sonidos, la gente reacciona a los sonidos que él produce. O sea, él empieza a ver causa-efecto. E inmediatamente que él empieza, a través de la observación, a crear esas hipótesis, él viene al tercer paso que lo hace un científico. Él empieza a experimentar. Sí, él empieza a experimentar. Él empieza a experimentar con los movimientos que hace, con los ruidos que hace. Él empieza a experimentar con las sustancias que toca. Todo se lo mete a la boca para saber a qué huele y a qué sabe. Y a partir de ahí empieza el acopio de data, el análisis de los datos, y empieza a establecer las relaciones y se transforma en un científico a carta cabal. Y producto de esos experimentos, él empieza a darse cuenta de qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, si yo me quiero bajar de la silla y hago ciertos movimientos, me bajo de la silla. Si hago otros movimientos, me caigo de la silla. Y si no hago ninguno de los dos, no me muevo de la silla. O sea, él empieza a verificar hipótesis y empieza a acumular experimentos exitosos y experimentos no tan exitosos. Él sabe que hay cosas calientes y cosas frías. E inmediatamente empieza a diseñar reflejos destinados a alejarse de las cosas muy frías y muy calientes. Él empieza a buscar a las personas por los sonidos, por la orientación de los sonidos. Y empieza a asociar personas por sus sonidos y por sus olores. Él sabe cuando mamá entra al cuarto, aun cuando tenga los ojos cerrados, porque mamá tiene un olor muy especial y ya su cerebro ha identificado que su mamá entró al cuarto. Todo lo que tiene que hacer es abrir los ojos para confirmar la hipótesis de que mamá está en el cuarto. E inmediatamente ya sus experimentos han concluido que si él en ese momento llora o se queja, aunque sea un poquito, su mamá se abre el pecho y le da el alimento. Y él sabe que eso funciona la gran mayoría de las veces. Y que su mamá sonríe y que cuando él hace algún tipo de sonido, su mamá se ríe y aplaude. Y él empieza a entender el lenguaje que él necesita para hacer a su mamá feliz. Y su mamá empieza también a entender el lenguaje que ella necesita transmitir para hacerlo a él sentir feliz. Es algo maravilloso de observar cuando uno lo ve de esa manera, que todo niño es un científico. Un científico. Entonces ustedes dicen, ¿cuándo entonces ese niño deja de observar, deja de identificar patrones, deja de hacer hipótesis y deja de enriquecer su inteligencia para ser una persona que se olvide del método científico, del método que vino con él desde que nació? Venía programado en sus genes esa tendencia a observar, formular hipótesis, hacer experimentos, concluir con resultados de esos experimentos y volverlos a hacer y volverlos a repetir, y así una y otra vez, poco a poco, él va enriqueciendo su inteligencia, su memoria, etc. Eso lo llamamos inteligencia humana. Por cierto, que eso es exactamente lo que hemos hecho con la inteligencia artificial. Nos hemos dedicado a hacer de esa masa de circuitos electrónicos, que ahora llamamos redes neuronales, a semejanza de las neuronas que nos hacen inteligentes. Bueno, estos niños
o estas personas que se dedican a la investigación en este campo han logrado aprender a enseñar a las máquinas a eso, a observar, a identificar el texto, a identificar la voz, a identificar las imágenes. Todavía no saben cómo ponerlos a oler, pero tarde o temprano van a encontrar la manera de hacerlo. Así es que esa es la situación. Happy New Year to you. Entonces, ante esa situación, pues tenemos el caso de la inteligencia artificial. Y nos hemos dado cuenta que sorprendentemente esos circuitos permiten llegar a conclusiones no muy diferentes a las que llega la inteligencia humana. Y son ahorita motivo de gran preocupación por parte del planeta. Unos porque piensan que nos va a hacer mejor la vida y otros porque piensan que van a destruir la vida que ya tenemos, ¿no? Pero hoy no voy a hablar de eso, voy a hablar de la ciencia y de cuando perdemos ese instinto científico que nace con nosotros producto de la curiosidad humana y de la necesidad de controlar nuestro entorno. Y en ese sentido, pues, está que muchos alegan que esas características primarias que nos han hecho muy inteligentes a través de la historia se merman con la educación, que la única explicación que hay de por qué en un momento dado una persona que nace inteligente y con una aptitud científica de curiosidad y de experimentación se transforma en un repetidor, en un aceptador de las cosas como están y una falta de imaginación y de capacidad creativa. ¿Por qué si los niños son tan creativos en kinder, en preescolar, su creatividad va descendiendo? Algunas la conservan toda la vida, ¿no? Algunas personas logran mantener ese hálito creativo toda una vida. Por cierto, que como son muy creativos, los llaman niños. Dicen, ese nunca maduró, ese es un niño. Einstein parecía un niño, decían. Bueno, porque son gente que conserva a través de la vida su instinto infantil y su curiosidad y su necesidad de experimentar cosas nuevas, situaciones nuevas, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de la creatividad. Y muchos acusan o responsabilizan de eso a la educación. Una educación que no fomenta, que no enriquece ese proceso creativo y esa necesidad de experimentación, sino que por el contrario lo que hace es esencialmente mermar, castrar esa creatividad. Happy New Year to you. Bye. Entonces, de eso se trata ese proceso. Algunos lo conservan y es verdad, muchos procesos educativos están diseñados a producir trabajadores, no a producir científicos, sino a producir personas que cumplan órdenes, que obedezcan, que sigan rigurosamente protocolos o algoritmos sin chistar, sin cuestionar nada, sin un pensamiento crítico, simplemente a seguir a trabajar como piezas mecánicas. Eso ha sido toda la vida, así el manejo de la esclavitud era eso, ¿no? A fuego de látigo, a punta de látigo, hacer que los esclavos no pensaran por sí mismos, no innovaran, que simplemente obedecieran lo que se le ocurría al amo, ¿no? Y luego con la revolución industrial se liberó a mucha gente de la esclavitud, pero se les volvió a esclavizar a través del trabajo rutinario y donde ellos carecían, por supuesto, de ningún tipo de libertad de acción para crear. Sobre todo para pensar, para poder tener tiempo de observar y crear cosas, tener hipótesis y experimentar, se necesita alguien que te mantenga, alguien que te cubra las necesidades básicas. Por eso es que casi todos
los desarrollos científicos que conocemos en la historia se dieron en imperios, donde aquellas personas privilegiadas, como Darwin, como Newton, como todos esos grandes, con algunas excepciones, tuvieron la posibilidad de poderse dedicar a la ciencia y no tener que preocuparse por la comida o por dónde iban a dormir esa noche, etc., ¿no? Lo mismo pasó con las artes, ¿no? Las artes se han dado en sitios donde los artistas podían ser mantenidos por una cantidad de gente rica que les daba los recursos para que ellos pudieran producir arte sin tener que preocuparse de cómo mantenerse. Pero la inmensa masa de los seres humanos no ha podido realizarse ni científica ni artísticamente porque sencillamente pasan la vida trabajando para comer y para guarecerse de la intemperie, ¿no? Entonces, esa es la situación que ha hecho, pues, de la importancia de la ciencia. Ahorita estamos viviendo un momento peculiar, donde está claro que el futuro de la especie humana va a depender de la ciencia y de la tecnología, sin la menor duda, ¿no? Que los problemas que tenemos no se van a solucionar no se van a solucionar a través de otra cosa que no sea a través de la ciencia y del estudio. Pero por alguna u otra razón ha habido una tendencia a abandonar la ciencia y a crear un proceso de especulación que permita que la gente piense que la ciencia no tiene resultado, no ofrece resultado. Y eso es peligroso porque si se desincentiva. That's all right, thank you. Thank you very much. Happy New Year. Great dog. And the kid looks awesome. Oh, you had two. Yeah, 2 kids. Well, I wish you a very happy New Year, okay? Bueno, entonces después de esa preciosa interrupción, tengo entonces que decirles, sí, hay una preocupación porque la ciencia está siendo atacada. Hay muchos grupos humanos. Hello, Happy New Year. Muchos grupos humanos que están de una u otra manera tratando de desprestigiar constantemente la ciencia, ¿no? Apuntando a sus errores, que siempre los ha tenido. La ciencia es precisamente el arte de cometer errores, ¿no? La ciencia vive de los errores, aprende de los errores. O sea que decir que la ciencia se equivoca es perfectamente reconocer que ese es el trabajo de la ciencia. Hacer experimentos que en un momento dado permitan saber si algo funciona o no. Y cuando algo no funciona se considera una equivocación para los que no saben de la ciencia. Para los que saben de la ciencia no es ninguna equivocación. Es precisamente un triunfo saber lo que no funciona. El problema es ese, ¿no? Que mucha gente está abusando de los principios científicos para justificar cualquier cosa por una parte, y otros están tratando de desmeritar la actividad científica y de desprestigiarla. Y yo a veces me pregunto si esa tendencia a no darle la importancia que tiene a la ciencia termina triunfando, podríamos llegar a un punto en el cual se limitaran muchísimo nuestras opciones de futuro a la hora de resolver problemas complejos. Primero, porque no los entenderíamos los problemas. Y segundo, porque las soluciones que podríamos desarrollar dependen enteramente de gente conocedora y entrenada para eso. Si esa gente no está debidamente ocupada en desarrollar sus habilidades científicas, podemos llegar a un punto en el que simple y llanamente no tengamos suficientes científicos, tecnólogos para resolver nuestros problemas. Y terminemos entonces entrando en una sociedad llena de personas que lo que hacen es improvisar los problemas, ¿no? Y no abordarlos a través de un método que ha demostrado ser el responsable de todo lo que tenemos. O sea, todo lo que llamamos evolución social y material de la actividad humana ha sido gracias
al método científico, en medicina, en construcción, en mecánica, en navegación, en comunicaciones. Todo ha sido producto de ese segmento de la sociedad que, muy mal pagado y a veces bastante desmeritado, dedica incansables horas a entender un problema y a buscarle solución, ¿no? Cuando hay mucha gente que no tiene ningún interés en resolver ningún problema, sino en hacer dinero a costa de cualquier forma y manera que puedan, sin ninguna necesaria intención de crear un producto o un servicio útil. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes dilemas que tenemos, esa nueva tendencia a la satanización de la ciencia. Hello, have a good year. Vamos a ver qué pasa en este año nuevo. Hay mucha polémica actualmente. Hay un total descrédito de la gente educada, de la gente competente. Pareciera que se está poniendo de moda no tener educación, no dominar bien el lenguaje, hablar mal, cantar mal, hacer mala música, hacer mala ciencia. Se puede hacer mala ciencia, no toda la ciencia es de buena calidad. Entonces, pero es el único método que tenemos, no tenemos otra alternativa. Las religiones no nos van a dar las soluciones. Los gobiernos no nos van a dar las soluciones. Hemos llegado a un punto en el cual la palabra tecnócrata está siendo mal vista. Y en algunos casos con razón. Porque los llamados tecnócratas han tratado de imponerle su visión de la realidad al resto. Pero el resto tampoco puede pensar que se puede progresar sin tecnología. Y la tecnología no puede progresar sin conocimiento, sin ciencia. La tecnología es un producto secundario a la ciencia. Sin ciencia no hay tecnología. Tan sencillo como eso. Entonces, por eso es que se hace importantísimo el estímulo a la actividad científica. Pero en muchos países se están recortando los presupuestos destinados a la actividad científica. Sorprendentemente. Se considera que los científicos son una cuerda de parásitos que reciben dinero por no hacer nada. Entonces, me pregunto yo, si esa corriente de pensamiento se mantuviese, ¿quién va a resolver las enfermedades? ¿Quién va a elaborar las tecnologías necesarias para tener agua potable, para mejorar la calidad del ambiente, para mejorar la calidad del aire, para manejar los desechos, para producir energía? Imagínense ustedes lo que es un mundo sin energía eléctrica. Pero hay gente que en la profunda envidia o desconocimiento de lo que es en realidad la ciencia, la tienen agarrada con la ciencia y los científicos. En parte por una profunda ignorancia de lo que es la ciencia, pero hay unos que lo ven como una nueva religión. Hay gente que te dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y la ciencia? Vaya, pues, imagínense ustedes comparar la actitud, el método científico con algo como una creencia religiosa. Pero es así. Y entonces toda aquella persona que tiene mentalidad científica, que ha practicado la ciencia, que ha hecho ciencia o que hizo ciencia, ahora es visto como un seguidor de un mito, de un culto que tiene la misma significación que un culto religioso. O sea, que decir yo creo en la ciencia, para muchos es como decir yo creo en Dios. Y eso, a mi juicio, representa una profunda ignorancia de lo que es la ciencia y cómo funciona. Porque precisamente la ciencia no tiene ningún paradigma, ningún dogma. No hay nada en ciencia que no sea sujeto a la crítica y al cuestionamiento y a la evaluación constante. Pero, como les dije, se da esa situación donde por alguna razón u otra
hay gente que tiende a verlo de esa manera. Se dice que la gente con mentalidad científica o tecnológica son arrogantes. Bueno, como dice un gran amigo mío, la inteligencia insulta. Cuando tú te enfrentas a una persona manifiestamente culta o inteligente, tú te sientes agraviado, tú te sientes insultado, porque esa persona se ve dotada de algo que tú no tienes. De la misma manera de que la riqueza insulta. Cuando tú te sientes rodeado de gente mucho más rica que tú, más poderosa, más ostentosa, tú te sientes también de una u otra manera agobiado o humillado, o te sientes poca cosa. Y no tiene nada que ver con eso, simplemente porque el dinero, de alguna manera, la opulencia del dinero, te hace sentir menos que el otro, ¿no? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. La gente que tiene una correcta autoestima no se siente ofendido por alguien que tenga más dinero que él. Se siente ofendido si el que tiene dinero abusa de su dinero para hacerle daño a él, pero por el hecho de que el otro tenga más dinero no debería sentirse ofendido en lo absoluto, ¿no? Entonces, tenemos esa situación en los actuales momentos. Un deseo, un proceso de agravamiento de las relaciones humanas sobre la base de la posesión del dinero, una lucha de clase y una lucha de intelectos, ¿verdad? De la gente que tiene el conocimiento y de la gente que por una razón u otra no la tiene. Y esto no tiene nada que ver con que esas personas valgan o no valgan. O sea, el hecho de que tú no tengas un conocimiento no significa que tú vales menos que uno que lo tenga. Pero sí, el hecho de que la persona lo tenga no lo hace culpable de que tú no lo tengas. La responsabilidad de adquirir conocimiento y experiencia, en cierta forma, en los actuales momentos, es unipersonal. Quizás en otras épocas el acceso a la educación era muy elitesco y todavía en algunas partes del mundo es bastante elitesco, sin duda alguna. Hay personas que no se educan no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen el acceso a la educación. Pero nunca antes como ahora, había tantos recursos para autoeducarse como ahora. Es más, prácticamente uno podría decir que lo único que uno necesita hoy por hoy para educarse es una conexión a internet, que no es poca cosa. Una enorme cantidad de personas en este planeta no tienen acceso a internet. No tienen acceso a electricidad y agua potable. Imagínense ustedes que van a tener acceso a internet. Pero eso no significa que no se pueda hacerles llegar el agua potable, el alimento, y que no se les pueda hacer llegar también el internet. Y de hecho hay mucha gente trabajando en eso. Y se consideran que esas poblaciones solo van a salir de la ignorancia a través de esos prerequisitos. El prerequisito de poder tener acceso a salubridad, a salud, alimentación y a conocimiento, a educación. Así es que ese es mi comentario de hoy mientras recorro estos bellísimos campos de golf que no los conocí. Esta es la primera vez que estoy pasando por aquí y me parecen muy bellos y quería compartir con ustedes mis opiniones, mis pensamientos y las imágenes que estoy compartiendo con ustedes, que espero que estén quedando bien, porque siempre he tratado de lo posible de que los programas míos sean de interés y de calidad. No tienen toda la calidad que yo pienso que podrían tener, pero considerando mis recursos a estas alturas es lo mejor que puedo ofrecerles. Así que sé que habrá muchos que dirán, bueno, pero ayer me dijo alguien, me gustan tus programas, pero bájate de ese triciclo. Le dije, ¿por qué? Me dice, bueno, porque lo que estás diciendo no es cónsono con lo que estás haciendo. Me quedé pensando, caramba, es interesante eso, ¿no? O sea que si yo, para hablar de las cosas que estoy comentándoles a ustedes, yo tendría que estar detrás de un escritorio, con una biblioteca atrás, probablemente usando una corbata, no sé, mostrándome señorial, mostrándome académico, ¿no? Pero después me puse a pensar
si como la manera en que está funcionando mi cerebro todos los días, si yo podría hacer estos programas sentado en un escritorio. No sé, creo que no puedo hacerlo. Si los hago serían con un guión, con una estructura ya más formal. Les recuerdo que todo esto que estoy haciendo es totalmente espontáneo. Yo salí básicamente a distraerme, a hacer un poquito de higiene mental. Y todo lo que les estoy diciendo lo estoy improvisando mientras lo digo. Lo cual para mí es un reto. Porque, no sé ustedes, a mí me parece que la improvisación es uno de los más grandes logros de la mente humana. Donde la persona que está diciendo o haciendo algo no tiene ni la menor idea de lo que va a hacer medio segundo después de haberlo hecho. Por eso improvisar en música, improvisar en canto, improvisar en un discurso, no solamente es un arte, sino que es una de las mayores expresiones de la inteligencia humana. Es como aceptar que una computadora haga algo que uno no le ha pedido y que lo haga bien. Interesante eso, ¿no? Que lo haga bien, que haga algo interesante aun cuando uno no le ha pedido que haga algo. Como cuando una persona, un computador le hiciera a uno un verso o le hiciera a uno algún tipo de análisis de algo sin que uno se lo pida y lo haga muy bien y lo haga interesante. Yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a eso, señores. La inteligencia artificial va a llegar a un momento en que no va a ser simplemente una respuesta a una solicitud que le hemos hecho, sino que va a ser algo original que no hemos visto o no hemos escuchado nunca antes. Vamos a ver, no sé si eso llegará pronto. A la velocidad que vamos actualmente yo estoy muy preocupado porque de verdad los avances de la inteligencia artificial están siendo cada día más asombrosos. O sea que no estoy tan seguro de que pronto no veamos una inteligencia artificial general, que es como se llama, que sea capaz de hacer muchas cosas. Escucharnos, vernos, analizarnos, ofrecernos soluciones a problemas que no hemos visto. Todo ese tipo de cosas que son realmente asombrosas. Entonces, muchos ya tienen mucho miedo con la inteligencia artificial. Yo tengo una posición neutral, la considero extraordinariamente valiosa porque tengo mentalidad científica y como tengo mentalidad científica me parece que es una herramienta extraordinaria para experimentar cosas que no hemos podido realizar hasta ahora. Pero conociendo las tendencias del hombre de usar la tecnología para propósitos nefastos, no descarto tampoco la posibilidad de que la inteligencia artificial sea usada para causarle daños a la especie humana, a grupos dentro de esa especie humana, ¿no? Porque sigo pensando que el ser humano es un animal muy primitivo, dotado de herramientas muy sofisticadas y que no está preparado emocionalmente para los logros que ha tenido racionalmente. Entonces, aunque tenemos todos los recursos para alimentar a la población mundial, para vivir en paz tranquilamente y para usar la tecnología en forma positiva, seguimos pensando cómo ganar, cómo dominar, cómo conquistar territorio y cómo esclavizar a otros pueblos. Esa parte no la hemos superado. La visión imperialista de que nuestro grupo, nuestra nación, nuestra tribu tiene que ser la primera, la más poderosa y que nosotros debemos imponer nuestra voluntad sobre todos los demás, esa tendencia animal sigue estando allí, sigue presente. Con PhD, con tecnologías, con premio Nobel, sigue estando allí. Colectivamente sigue estando allí. La gran mayoría de las personas son buenas y quisieran vivir en un mundo de paz. La mayoría de las personas coinciden en que no hay muchas diferencias entre los seres humanos. Pero de alguna u otra manera hay seres que quieren sentirse superiores a otros y quieren usar esas tecnologías para dominar, conquistar y esclavizar a otros.
esclavizarlos. Quizás de una manera moderna, de una manera sofisticada, ¿no? Pero sí, pues que trabajen para nosotros, que nos enriquezcan, que hagan posible que nosotros sigamos siendo superiores y los demás sean siempre subyugados a nuestra voluntad. Mientras el planeta entero, la gente que tiene el poder en el planeta sigue viendo las cosas de esa manera, estamos mal, no importa la tecnología que estemos desarrollando. La esperanza es que eventualmente pasen dos cosas. Una, que maduremos, que aprendamos de los errores del pasado, que aprendamos de esas dos terribles guerras mundiales que tuvimos en el siglo XX para que no haya una más. Aunque si ustedes están viendo la situación mundial se dan cuenta de que no estamos muy lejos de una confrontación multinacional de países contra países. Entonces, o nos matamos o sobrevivimos, pero mucho hace pensar que todavía hay gente que cree que la solución es matar al adversario, que la solución es eliminarlo, que la solución es que la tribu de nosotros sea la que triunfe y que la gente como nosotros sea la que viva, que los demás no tienen derecho a vivir porque no son como nosotros, no piensan como nosotros, no tienen la piel del color de nosotros, no tienen la religión de nosotros, por lo tanto ellos no merecen ningún tipo de consideración. Hay gente que piensa así. Afortunadamente son la minoría, pero a veces son una minoría muy poderosa, porque tienen mucho dinero, muchos de ellos, ¿no? Así es que yo espero que en los próximos años la razón, la ciencia, la humanidad prevalezca sobre esas tendencias, de manera que la inteligencia artificial esté siempre al servicio del hombre y no termine siendo lo que acabe con nuestra humanidad, lo que nos haga cada vez menos humanos. Ya varios filósofos, historiadores y gente que conoce de esto mucho más que yo lo han dicho. O sea que yo no estoy tampoco creando una gran innovación con lo que digo. Pero este es mi turno. Hoy aquí montado en mi bicicleta, que me han pedido que me baje de la bicicleta. No me voy a bajar de la bicicleta. Todo esto se me ha ocurrido precisamente porque estoy en la bicicleta. Así es que pienso que, bueno, esa es la respuesta a la persona que me dijo que estaban muy buenos los programas, pero que no me veía bien en el triciclo. Ya yo estoy en una etapa de mi vida en que no me importa mucho cómo yo me vea. Porque, bueno, estoy viejo y no me veo como estaba cuando joven. Hello, how are you? Happy New Year. Entonces, realmente no es un factor que me molesta mucho el hecho de que me vean de una forma o de otra. Así es que bueno, señores, ya estoy llegando de nuevo a donde comencé. Entonces espero que hayan disfrutado, si no mi conversación o mi monólogo, que hayan disfrutado las imágenes que he podido recuperar para ustedes de esta bella área donde vivo. Y bueno, espero que me dejen sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó. Yo no juego golf, o sea que estas canchas a mí me representan más bien una belleza estética más que una utilidad práctica. Pero no obstante, admiro mucho a la gente que juega. Más ojalá hubiera yo jugado golf, pero no, por una razón u otra nunca me interesó. Y cuando me interesó ya no tenía aptitudes para hacerlo bien. Y a mí no me gusta hacer cosas que no voy a hacer bien. Entonces, de eso se trata. Aquí llegué a donde comencé. Voy a irme un poquito más allá porque me gusta la brisa fresca de la tarde. El cielo está precioso y ya están advirtiendo que viene el frío, que en 3 o 4 días viene una ola de frío para acá, para la Florida, que probablemente va a ser más fría de las que haya habido antes hasta ahora. Así es que nos iremos preparando para el frío. También creo que para el 9 de diciembre están las ceremonias de homenaje al presidente Carter, que van a ofrecerse en Washington.
para celebrar su vida, para lamentar su fallecimiento, pero para celebrar la vida que tuvo, del hombre que lo más probable, sin duda, es que sea el más exitoso expresidente en la historia de este país. Porque si es exitoso llegar a ser presidente, más difícil y complejo es que el mundo te recuerde como un excelente expresidente. En muchos países, los expresidentes se mantienen en la arena política fastidiando, molestando, opinando, manteniendo tribus políticas. Les gusta el poder y lo ejercen. Y se transforman en personas, en zombies políticos que no se terminan de ir de la arena política ni le dan chance a las nuevas generaciones. Sin embargo, hay políticos como el presidente Jimmy Carter que resolvió alejarse de la política tradicional, dejar de estar influyendo en su partido y dedicarse a ser un humanitario, a buscar causas humanitarias, a hacerse útil, a servir a la gente, a crear una organización que ofreciera legitimidad, no porque es poderosa, sino porque es respetada. El Instituto Carter es importante no porque está detrás de él un portaaviones o 10 submarinos. Es importante porque había un hombre honesto, un hombre respetuoso, un hombre respetado a nivel mundial, y eso le daba legitimidad al Instituto Carter. Y cualquier organización que buscara el apoyo del Jimmy Carter lo encontraba. Y gracias a eso el hombre fue forjador de muchas situaciones de paz y por eso recibió el Premio Nobel de la Paz. Tuvo la habilidad de sentar en una mesa a dos enemigos y hacerlos amigos. Y al hacerlos amigos, dos países que habían estado cayéndose a plomo por años, hicieron la paz. Entonces eso es un gran mérito, reunir a dos personas que se detestan y hacer que de esa vinculación surja un acuerdo y que ese acuerdo se sostenga. Eso requiere ser una persona de gran talento y empatía con ambas partes. Y eso lo hizo el difunto presidente Jimmy Carter. Por eso lo admiro y lo admiraré siempre. Porque le fue útil al país y al mundo, no en sus 4 años de presidencia, sino en toda su vida de servicio y de expresidente. Si alguien supo usar su expresidencia para hacer el bien a otros, fue el presidente Jimmy Carter. Y eso es una lección para todos los expresidentes de cualquier nación, que uno puede dejar de ser político y presidente de un país para ayudar en muchas otras facetas a su nación, sin tener que estar teniendo injerencia en el Congreso y en el Senado y en la política y en las elecciones y meterse en todas partes donde no lo llamen. Además, hoy hice un programa sobre los consejos y interesante porque el Instituto Carter era un instituto solicitado precisamente para verificar elecciones y para aconsejar a los países sobre la mejor manera de conducir elecciones democráticas. O sea que fíjense que apropiado el comentario. Gracias y hasta mañana haremos otro programa. Espero que les haya gustado este paseo por canchas de golf. La mayoría de las personas que me ven no juegan golf. No se preocupen, yo tampoco juego golf. Gracias y hasta otro episodio. Chao.